Hola, Hola, ¿qué tal? ¿me escuchás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Sí, yo los escucho muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Romina, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Bien? Bueno, como se puede la vida en Argentina, sí, supongamos que bien. Sí, como dicen algunos progres, pongámosle onda. Este, la idea es sacarte al aire porque hemos venido observando en estos últimos días. En Moreno ha habido hace poco, cuando asesinaron al chofer de colectivo, una autoconvocatoria docente por violencia que habían sufrido unos docentes en una escuela. Hace poco se hizo una radio abierta acá en General Rodríguez, también por docentes autoconvocados de la Lila de la Multicolor, acá en Rodríguez, opositora a la Celeste de Suteba. Y se está cuestionando el tema de los trabajadores, la educación, y la educación como tema en la Argentina está dejando mucho que desear. ¿Qué mirada tenés al respecto vos sobre ese punto, Romina? Vos sos también eh, especialista en ese Docente, tema, sí. docente y especialista en ese tema. Has escrito un libro que se llama Brutos y Baratos, vení fijando postura hace rato en ese. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, efectivamente, como vos decís, hay un punto en el cual los problemas del sistema educativo son enormes, ¿no? Y además podemos hablar de una crisis que lleva décadas gestándose y digamos, uno podría decir la crisis educativa, pese a que, digamos, se supone que es un tema que está en agenda, que todo el personal político que está en carrera electoral nos dice que busca defender o, digamos, resolver la crisis educativa, tenemos hace décadas un proceso de degradación educativa que no para de profundizarse. Y la verdad es que indicadores hay un montón. Pensemos, si no, la cuestión salarial, ¿no? Vos enumerabas los episodios, digamos, de las últimas semanas, si vos querés, y yo pensaba, bueno, también, digamos, estamos hablando en el marco de una semana donde se produjo una jornada de 48 horas de paro en la provincia de Buenos Aires, el 25 y el 26, convocada por los SUTEBA multicolores, y en Ciudad de Buenos Aires el día 25 por ADEMIS, es decir, por los sindicatos combativos, en un contexto en el cual, digamos, el dato como para poder pensar cómo esta crisis empieza a manifestarse y hay un proceso de, podríamos decir, incipiente ruptura de la docencia tal vez con el kirchnerismo, se expresó en un paro que tuvo, digamos, una gran repercusión al punto tal que la misma Dirección General de Escuelas tuvo que sacar un comunicado para decir que el paro no era legal porque no lo había convocado la seccional, digamos, llamémosle oficialista, es decir, la escribanía, digamos, del gobierno a manos de Baradel, que es el SUTEBA, Ujú. y, digamos, inclusive toda una presión para que al conjunto de la docencia que hizo paro se le descuente el día, ¿no? Obviamente, ¿por qué ocurre esto, no? Bueno, porque sabemos que la canasta que mide ATE-INDEC para el conjunto de la digamos, para el conjunto de la población, es decir, una serie de consumos mínimos, está rondando para marzo los 295.000 o Exactamente. 296.000 pesos, y una maestra de jornada simple, el cargo testigo, está en 131.800 pesos, es decir, ni aunque digamos, se trabaje jornada completa, una jornada completa que no es solo el trabajo en el aula, sino que además, digamos, es todo el trabajo que vos tenés que hacer, planificando, corrigiendo, es decir, jornadas estamos hablando reales de trabajo de 10 horas diarias, bueno, digamos, el conjunto de la docencia no alcanza ni siquiera la canasta mínima para considerarse oficialmente pobre, ¿no? Ujú. Sumado a eso, que uno podría decir, la cuestión material nos habla y nos muestra, ¿no? Esta crisis, es decir, la docencia tiene que trabajar jornada completa y no alcanza a ser pobre, y uno lo compara con lo que era el salario del cargo testigo de la docencia en la década del 30, y la maestra que recién arrancaba lograba, digamos, cubrir más de dos canastas familiares de la época, ¿no? Ujú. Estamos a años luz de ese proceso. Esa degradación material nos habla de algo. Pero también, digamos, la crisis educativa se manifiesta y esto también empieza a impactar en el conjunto de la docencia, que empieza a mostrar un hartazgo, ¿no? A través de convertir a la escuela en una auténtica farsa. Pensemos, si no, todas las reformas de los regímenes académicos
que se dieron, digamos, a lo largo de los últimos años en todo el país, no solo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En donde, digamos, la tendencia es a flexibilizar, digamos, la cursada, a degradar los contenidos que se enseñan en el aula por la vía de, digamos, garantizar una ficticia promoción, digamos, casi automática. Pensemos que una vez más, ¿sí?, en la provincia de Buenos Aires, hoy en febrero, y digo una vez más porque mencionemos, si no, la discusión del 2014, la idea de que, digamos, repetir un curso es un estigma para el estudiante y entonces hay que romper con esa lógica, se colocó otra vez sobre la mesa, ¿no? Y acabamos de atravesar en la provincia de Buenos Aires, digamos, si vos querés, una incipiente reforma con la modificación o actualización del régimen académico, estableciendo que, digamos, las instancias de intensificación por calendario, modificando, digamos, la estructura, el organigrama, si vos querés, de cómo se organizan los contenidos a lo largo del año, digamos, de cuatrimestres, que, digamos, pasaron a ser cuatrimestres con 2 bimestres en lugar de trimestres, y la idea de, digamos, tener una valoración cualitativa, esto de las trayectorias educativas avanzadas, digamos, en proceso o discontinuas, ¿no? Para, de alguna manera, mostrar cierta flexibilización a una crisis educativa que no se resuelve, porque hoy por hoy la escuela argentina es obligatoria, pero, digamos, de cada 100 que arrancan, digamos, hay cerca de 5 que se quedan en el camino, y de esos 5, digamos, solo el 75% egresa en tiempo y forma, ¿no? Y cuando uno mira con qué pericia llegan las chicas y los chicos, digamos, a través de estos 12 o 14 años de escolaridad obligatoria, encontramos que, digamos, al terminar la primaria, 46 de cada 100 no comprenden lo que leen, no pueden resolver un ejercicio, digamos, simple. Y me parece que lo que tenemos que pensar es que, por un lado, ¿no?, cuál es si vos querés, la explicación social de este proceso, ¿no? Y efectivamente, digamos, no existe un sistema educativo para un país como la Argentina, un país capitalista como la Argentina, que tiene más de la mitad de su población en condiciones de pobreza, a casi entre 6 y 7 chicas y chicos en condiciones de pobreza, que tiene niveles de desempleo, cuando uno empieza a afinar la cuenta, estamos muy lejos de ese 8, 9, 7%, digamos, que dice el INDEC, y rápidamente llegamos a un 30%, que tiene 2,5 millones por lo menos de desocupados, es decir, un capital humano que no utiliza. Entonces, bueno, digamos, la escuela que tenemos es resultado y expresión de ese proceso. Aparte, volviendo al tema del paro, acá las compañeras comentaban, mientras se hacía la radio abierta, el apriete que sufrieron por parte de las autoridades locales, del Consejo Escolar y de la misma Intendencia, ¿no? Por el tema de que el paro no lo había impulsado la organización gremial, sino era un paro autoconvocado. O sea, es interesante, porque cuando lo hace Larreta en Capital es la derecha, ahora cuando lo hace Kicillof en la provincia, no sé qué carajo es, ¿no? Pero como yo vengo diciendo hace rato, todos juntos son la derecha y todos juntos hacen lo mismo. ¿Y qué novedades tenés de ese proceso de sanciones? ¿Avanzó? ¿Se pudo neutralizar? ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo quedó esa situación después del paro en la provincia de Buenos Aires? ¿Tenés data? Bueno, a ver, en realidad me parece que precisamente, ¿no?, el desafío que hay por delante es como eso, que se expresa como un hartazgo y que empieza a manifestarse, digamos, si vos querés, por la vía salarial, en realidad crece, sí, a una discusión política, y en el campo de la educación, si vos querés, que no se quede nada más que en una intervención en el plano sindical, salarial, si es decir, la primera manifestación de la conciencia de las y los trabajadores, y en realidad, digamos, empieza a pensar los problemas en un plano político más general, claro, que incorpore, si vos querés, también el conjunto de el debate educativo, ¿no? O sea, en principio,
hay varias provincias que van a estar haciendo medidas de fuerza y de lucha la semana que viene, digamos, pienso por ejemplo en el caso de Formosa, por dar un ejemplo, que el 5 de mayo está convocado un paro, digamos, que tiene que ver con esto, con si vos tenés, digamos, una devaluación enorme, objetivamente hablando, digamos, en una semana, bueno, efectivamente, ¿cuál es la respuesta que incipientemente está empezando a dar el gobierno? Intentar adelantar las cuotas que discutió en la paritaria, Claro. aunque hay un consenso, nosotros le llamamos un consenso liberal de cara, digamos, hacia el ajuste, ¿no? O sea, por un lado, digamos, poniéndole esto, un tope a las paritarias, también pensaba cómo la inflación cercena por debajo nuestro salario, y también, digamos, podríamos decir a los sectores que tienen salarios más altos, inclusive en el seno de la docencia, se los cercena por arriba con el impuesto a las ganancias, ¿no? Claro. Ganancias que conviertan al salario de los trabajadores en una forma de recaudación para el Estado, alcanza una franja muy chiquita de los docentes al 10%, pero digamos es un mecanismo, si vos querés, de expropiación. Claro. Entonces, digamos, uno lo que puede ver en el horizonte es, digamos, para decirlo sencillamente, el miedo no es onza. Entonces, digamos, por un lado, esta semana, frente al paro convocado por las seccionales multicolores, la estrategia del gobierno fue disciplinar por la vía de, bueno, te voy a descontar el día, ¿no? Y en un salario que apenas trabajando jornada completa, con máxima antigüedad, te cubre la canasta de pobreza, que a vos te descuentan el día y el presentismo, es un elemento de disciplinamiento muy fuerte, ¿Qué te ¿no? parece? Entonces, me parece que por el desafío que tenemos por delante es cómo uno le da continuidad a ese proceso, y frente a la magnitud de la crisis que tenemos, cómo pensamos en una forma organizativa superadora. Por ejemplo, digamos, podríamos pensar una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados que le dé un continente político a esto que empieza a manifestarse como un hartazgo desde abajo, y además, digamos, le da un horizonte político general, retomando esto que les decía antes. No existe, digamos, un sistema educativo para un país que tiene a la mitad de su población en condiciones de pobreza. Entonces, lo que hay que pensar es, uno, cómo resolvemos los problemas del país; dos, cómo la educación acompaña ese proceso. Y cuando digo la educación acompaña ese proceso, no tiene que ver solo con dinero, pensar, aunque es condición necesaria, pero no suficiente para resolver la crisis educativa. Y entonces ahí el desafío es tomar los problemas políticos más generales y el poder pensar cómo en realidad reconstruimos una escuela desde lo pedagógico, desde lo curricular, y tomamos, digamos, la educación en su conjunto en nuestras manos. Entonces digo, me parece que el desafío tiene que ver con eso, con mirar hacia adelante y poder pensar, digamos, una salida para esta crisis, digamos, que atraviesa la escuela y que tiene que ver con el conjunto de la sociedad, ¿no? Ujú. Yo he leído algunas cosas, vos hablaste recién tema pedagogía, y se me viene a la mente Freire, Paulo Freire. Muy, renombrado por los kirchneristas en su momento, y a raíz de eso, con el espíritu de Freire se llevaron a cabo los fines, y que ha sido, mirá, yo hice la secundaria nocturna en los SENS, y te puedo asegurar que eran buenísimos esos SENS, porque cuando yo egresé pude ir a la universidad y con respecto a historia salí muy bien formado del SENS nocturno. Pero los fines lo partieron a la mitad esos proyectos de SENS, ¿no? En nombre de Freire. Sí, fíjate que inclusive uno que puede pensar, ¿no? Esa es una estrategia del consenso liberal, y cuando digo el consenso liberal puede ser que, digamos, articule desde a quienes defienden estas nuevas formas de educación secundaria para garantizar la obligatoriedad en clave freiriana, como vos decís, digamos, de cara al fines, o, digamos, quienes lo defienden por la vía de, si vos querés, las TICs, es decir, digamos, terminar la secundaria, la idea de que podés hacer la secundaria, digamos, de manera virtual, ¿no? Claro, sí. Y digo, y efectivamente, esto que vos traes es muy interesante porque, por un lado, digamos, ¿cuál es el común denominador de estos procesos de reforma?
¿sí? Que se expresan como la educación de adultos, y vos das tu propio ejemplo vivencial, pero en realidad pensemos qué población está trayendo, digamos, la modalidad de adultos, que en realidad ya no se llama de adultos, sino que es educación permanente de jóvenes y adultos, y esto ya nos da un primer dato, ¿no? Claro. Efectivamente, y esto se vincula con lo que decíamos antes, en un país donde la mitad de las pibas y los pibes que arrancan la escuela secundaria desertan, lo que se les está ofreciendo para garantizar la terminalidad y para, en términos, digamos, del maquillaje educativo, tener una tasa de egreso de la escuela secundaria mayor, es pasar, digamos, por este circuito de jóvenes y adultos en formatos flexibles y degradados. El plan Fines 2 es un claro ejemplo de esto, ¿sí? Pensemos cómo se origina, ¿no? Se presentan como Freire, el adulto tiene todos los conocimientos producto de su experiencia vital, y entonces se trata de que un tutor haga que emerja ese conocimiento que tiene y que no sabe, ¿no? Y en realidad es un formato que está recibiendo pibas y pibes de 18 y 25 años, digamos, en su gran mayoría, y esto también está pasando en la modalidad tradicional de adultos, que empieza a copiar las reformas del Fines en clave, digamos, de flexibilización. ¿Por qué? Porque no nos importa el conocimiento y el contenido que le vamos a impartir a esas pibas y esos pibes que vienen de trayectorias escolares discontinuas. Lo único que nos importa es darles un papel que diga secundario completo, y que entonces podamos decir, ¿sí?, en el próximo censo educativo, que X porcentaje de la población tiene título secundario. Lo que no miran es cómo, digamos, ese título secundario ha sido degradado. Por un lado, digamos, ¿por qué? Porque aceptamos que se supone que existe una pedagogía del mundo, digamos, una pedagogía que ha garantizado que en un tercio del tiempo educativo se obtengan los mismos resultados que se obtenían en una escuela de adultos presencial de lunes a viernes. Bueno, no, eso no existe, sino se llama degradación del currículum, y el Fines lo expresaba muy claramente: no vamos a trabajar con caja curricular, sino que vamos a trabajar con proyectos adecuados a la comunidad, ¿sí? Esto, en su versión tecnológica, o sea, ese proceso de degradación, son los paquetes, digamos, de Adultos 2000, hoy terminada el secundario en su formato nacional, que tanto promociona la reta con estos spots de tengas 18, 35, 70 años, donde estés podés cursar la escuela de forma virtual. Claro. Y lo que no nos dicen es, por un lado, que la pandemia ya nos mostró que 4 de cada 10 no tienen recursos tecnológicos para, digamos, garantizar esa educación de manera virtual, y además que, digamos, a ver, si vos no tenés una disciplina, una autonomía, si no tenés una base lectora, digamos, sólida, es muy difícil que te organices y estudies por tu cuenta, con lo cual, cuando uno mira cuál es la tasa de egreso de Adultos 2000, es bajísima, de la misma forma que es bajísima en la escuela secundaria a nivel global, ¿no? Entonces digo, son dos formatos de degradación educativa que además, digamos, vos fíjate, Adultos 2000 terminar la secundaria desaparece la escuela, y entonces desaparece la búsqueda de, digamos, del Estado, de que debe construir escuelas para garantizar, sí, el acceso al conjunto de la población, pensar las condiciones materiales, pensar en los salarios de los docentes. En Adultos 2000 vos tenés un tutor, no necesariamente, digamos, tiene que ser un docente, es alguien que te acompaña de manera virtual, digamos, con algunas tutorías presenciales, ¿no? Entonces, eso por un lado. Desapareció la escuela como espacio físico, y el plan Fines 2, ¿qué ofrece? Bueno, yo te digo que una escuela puede ser una parroquia, como ha dicho Mari Sánchez, una escuela puede ser un árbol si hay un educador y un educando que quieren establecer un hecho educativo. Bueno, entonces no esperemos, ¿sí?, que el Estado resuelva la crisis de infraestructura escolar. Entonces, estos formatos que se defienden de distinta manera en clave progre o, digamos, en su formato tecnológico, digamos, forman parte de cómo se busca procesar en términos estadísticos la crisis educativa de la escuela secundaria, y se reconoce que no importa, ¿sí?, cuál sea el contenido que va a tener esa formación. ¿Por qué? Sencillamente porque esta Argentina capitalista en descomposición y en degradación no puede darle empleo a un tercio de su población, y tiene la mitad de su población argentina pobre. Entonces, claro, no me importa si luego salen sabiendo matemática, apenas me importa, digamos, dilatar, si vos querés, el proceso en el cual, digamos, salen de la escuela
y se encuentran como desocupados abiertos o changueos, o digamos van a trabajar para una aplicación tipo Rappi que convencemos a las pibas y los pibes de que los derechos sindicales, laborales, digamos, no son importantes en pos de una supuesta flexibilidad, ¿no? Claro. Entonces fijémonos cómo en realidad, de nuevo, el problema y estos formatos y cómo la educación de adultos ha sido modificada completamente, ya no recibe a esa población como vos, Pablo, que tal vez no terminaste la escuela secundaria y fuiste a una escuela de adultos, estudiaste seguramente en un turno vespertino o no, porque las escuelas de adultos tenían precisamente, digamos, turnos de mañana, tarde, noche, vespertino, digamos, para dar esa posibilidad, vespertino, ¿no? Con una formación que era, si vos querés, equivalente en términos de su solidez a la que se otorgaba en la secundaria, nada más que, bueno, digamos, la idea de que existe una educación obligatoria, a determinada edad, ¿no? Que, bueno, podríamos decir Milei hoy está cuestionando, digamos, esta idea, tiene la idea de que, bueno, que no es lo mismo, digamos, las obligaciones que vos tenés cuando tenés 15 años que cuando tenés 35 y tal vez tenés una familia encima, ¿no? Claro. Entonces digo, esta idea de que en cualquier momento se puede estudiar, bueno, digamos, sí y no. No, escuchándote a vos, hola. Hola, sí, sí, sí. Escuchándote a vos desarrollaste en toda esa descripción lo que quiere hacer Milei. Nada más que Milei te lo dice de frente de manteca, no anda con medias tintas. Te lo dice clarito como el agua. Que en la discusión, digamos, Milei no puede explicar cómo funcionaría su sistema de vouchers, que en realidad lo que hay que decirle al conjunto de la población es, digamos, Milei lo que está diciendo es que va a profundizar algo que viene ocurriendo hace décadas, que es la descentralización educativa. Exactamente. Porque, digamos, si yo, digamos, lo que voy a hacer es voy a tener un sistema donde el centro va a estar colocado en cada una de las escuelas, bueno, olvidémonos de una educación nacional y homogénea que sería la clave para empezar a pensar en resolver los problemas de la educación argentina. Su nacionalización, no, vamos a su inmolación, digamos, ¿no? Con estos esquemas de vouchers o de escuela digital o lo que fuera, digamos. Es triste que en 40 años de democracia llegamos a esto, ¿no? Es y bueno, que en 40 años pero son 40 años de democracia, digamos, una democracia no real, claro, sino, digamos, formal, que está al calor de una clase social, digamos, que no puede darle destino a la mitad de su población. Entonces me parece que lo que hay que pensar es ese problema, ¿no? Cómo construimos la Argentina del 2050, y tiene que ver con empezar a intervenir aquí y ahora para resolver esa crisis y poder pensar, digamos, que la salida es, por este sistema social no, digamos, tenemos que pensar una salida socialista para la crisis. Efectivamente. ¿Te quedó algo más por decir, Romina? Porque ya tengo que ir a la pausa. No, bueno, agradecerte a vos el espacio, invitarlos al acto del 1 de mayo que vamos a estar realizando precisamente ahí en General Rodríguez, en Boulevard Irigoyen, a las 4 de la tarde, con Eduardo Sartelli como orador, así que bueno, hecha la invitación para el 1 de mayo. Listo. Muchas gracias, Romina, por tu tiempo, y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. ¿Vamos a un tema, José?